La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre. Y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. La Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 70 años. Pero las guerras nunca acaban, pues para quienes las lucharon o las sufrieron, sus recuerdos son indestructibles. Era un chaval que tenía 16 años, ¿se lo pueden imaginar? Y había una voz en mi oído diciendo, ayudadme. 5.000 barcos congregándose. Era una imagen increíble. Casi me maté al estrellarme y solo quedamos 3. Luchamos, pero ahora nadie cree que lo hicimos, porque volvimos. Por desgracia y para mi deshonra, salí de la guerra con vida. El destino humano es tan impredecible. Para comprender algo tan profundo, debemos retroceder mucho antes del principio. En lo que Winston Churchill llamó una tormenta en ciernes. En el 22º día del siglo XX, hubo una muerte en la familia. Era una familia grande que tendía a discutir y a ser envidiosa. Pero a lo largo de Europa, su maraña de matrimonios y alianzas dominaba otros grandes imperios, creando, si bien no una realidad, una ilusión tranquilizadora de estabilidad, continuidad y autoridad. Y estos eran los atributos que mostraban los monarcas, grandes duques, herederos evidentes y presuntos que seguían el ataúd de la reina Victoria. El sucesor de Victoria, Eduardo VII, dio su nombre a la era eduardiana, una época de crecientes tensiones internacionales y de malestar social. Cuando murió en 1910, los mismos grandes plañideros volvieron a desfilar. Entre ellos había 3 primos, un Kaiser alemán al que sus primos llamaban Willy, un rey británico que también era emperador y al que llamaban Georgi, y que tenía un parecido asombroso con el zar ruso al que llamaban Nikki. A los 4 años del funeral estos primos se enfrentarían encarnizadamente y el mundo que se había creado durante miles de años desaparecería de un plumazo. De todos los primos, solo Georgi mantuvo su corona. El ideal de las dinastías había sido vapuleado, pero como veremos, el anhelo de un imperio seguía seduciendo. Cuando acabaron los 4 años de destrucción de la Primera Guerra Mundial, el mundo despertó decidido a demostrar que los sacrificios habían tenido un motivo. Las divisiones sociales fueron resueltas, aunque no gracias a la guerra, sino en compensación por la misma. Irlanda consiguió una autonomía limitada. Las mujeres pudieron votar
el zar autócrata fue derrocado por una revolución comunista. El gobierno militarista alemán fue cambiado por una democracia liberal. Los primeros aviadores unieron los continentes. Parecía que la paz por la que muchos murieron sería permanente. La gente se desmelenó, celebró la era del jazz y bailaban el charleston. Parecía que la vida volvía a la normalidad en ciudades como el Berlín del cabaret y el París de Mistinguett. Pero la Primera Guerra Mundial, como si fuera una herida desatendida, se estaba infectando y socavaría esta paz. El precio de la guerra y las condiciones del armisticio fueron corrosivos. Las dos grandes guerras del siglo XX que ocurrieron tan cerca de la muerte de Victoria están relacionadas. Para algunos historiadores, son un único conflicto interrumpido por una paz que demostró ser insostenible. Para los que ven a las dos guerras como independientes, coinciden en que la segunda tuvo sus orígenes en la primera. En concreto, en las secuelas de la primera. Lo que hicieron los perdedores y el comportamiento de los vencedores. Uno de los mayores monumentos del poder europeo es el Palacio de Versalles. Inmenso, ostentoso, indulgente y que no celebra la gloria de Dios ni otro propósito similar. Fue construido porque lo quiso una persona. Esa persona era el rey de Francia. Esta demostración de poder absoluto lo convirtió en un lugar idóneo para el Tratado de Paz que acabó con la Gran Guerra. Pues los vencedores exhibieron su poder de tal forma que imposibilitaron una paz duradera. Los vencedores cometieron el error de decidir quién acudiría a sus negociaciones al no invitar a la Rusia soviética. Y los perdedores, que acabaron la guerra sin que una bota enemiga pisara su suelo, vieron cómo les presentaban el acuerdo exigiendo su firma sin negociar. Este acuerdo, que proclamó que los actos alemanes habían sido los únicos responsables de la guerra, provocaron tres tipos de humillación: militar, económica y territorial. A nivel militar, Alemania no podría tener fuerza aérea, tanques, submarinos y su ejército estaría limitado a 100.000 efectivos. A nivel económico, los aliados calcularon las indemnizaciones que debían pagar, cargándoles el coste completo de la guerra. Y a nivel territorial, redibujaron el mapamundi. Alemania perdió su imperio en el extranjero, el 12% de su población y el 13% de su territorio en Europa. El Tratado de Versalles desmanteló el antiguo imperio de los Habsburgo al redibujar el mapa de Europa. Los Habsburgo habían dominado Europa central utilizando tratados, matrimonios y conquistas. El principal centro de poder del imperio de Habsburgo era Viena, su capital imperial. El dominio de los Habsburgo se extendía desde ahí hacia el sur por los Balcanes y hacia el norte por el centro de Europa, abarcando muchas nacionalidades, idiomas y religiones. Fue un imperio cuya inestabilidad contribuyó en gran medida a las tres guerras del siglo XX: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Lo que hicieron los pacificadores de Versalles al imperio de Habsburgo cuando acabó la guerra llevó a un conflicto casi inevitable. A Austria-Hungría le arrebataron su reino. Sus tierras en los Balcanes se convirtieron en Yugoslavia. Y en el centro de Europa se crearon o restablecieron otros países: Checoslovaquia, Hungría, Polonia y los países bálticos. Países que dependían de la buena voluntad de sus vecinos más fuertes para su supervivencia. Y que demostraron que no eran de fiar. Alemania protestó porque sus minorías germanoparlantes estuvieran dentro de otras fronteras sin que se les hubiera consultado.
y Rusia objetó que no había recuperado los territorios que fueron cedidos a la Alemania imperial en el acuerdo que liberó a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Versalles fue, como dijo el Kaiser que abdicó y que vivía en el exilio, una paz que acabaría con toda la paz. Alemania sería la primera en corregir lo que le parecía una injusticia en el primer acto para la creación de una Alemania más grande, Große Deutschland, una unión de los pueblos germanoparlantes. Su primera jugada no consistía en recuperar el territorio perdido, sino en borrar definitivamente del mapa al imperio que había formado parte de Europa desde el siglo XIII. Alemania absorbió a Austria en el Anschluss de 1938. El 99% de los austríacos aceptaron formar parte de Große Deutschland en un referéndum posterior a la anexión. Después Alemania fue a por el resto de las minorías germanoparlantes. Primero a por los de la zona de los Sudetes de Checoslovaquia. Polonia sería la siguiente, acompañada con la Segunda Guerra Mundial. En Versalles estuvo el presidente estadounidense Woodrow Wilson, que quiso marcar las pautas, o lo intentó. Tuvo cierto éxito, pero irónicamente no pudo influenciar en la política de su país. Cuando Wilson volvió a casa, se encontró con un Congreso hostil que se negó a ratificar el tratado por el que había trabajado. Ni tampoco estaba preparado para respaldar la entrada de los Estados Unidos en la incipiente Liga de las Naciones. Los Estados Unidos de América volvieron a una política de aislacionismo. Pero el aislamiento político no limitó el poder estadounidense. A rasgos culturales y económicos, nada podía parar el alcance de la influencia estadounidense. La gente quería coches estadounidenses, veía sus películas y bailaba la música estadounidense. Era un imperio nuevo, uno que encontró la forma de influenciar al mundo sin los problemas que conlleva la adquisición y gestión de otros territorios. Las riquezas de Estados Unidos habían financiado a los aliados, y Gran Bretaña y Francia acabaron la guerra endeudadas. La guerra multiplicó por 10 la deuda nacional de Gran Bretaña, obligándola a liquidar buena parte de sus inversiones extranjeras. Los aliados, y en especial Francia, decidieron que Alemania sería quien pagase mediante las indemnizaciones. Pero la economía de Alemania estaba perdida. En 1914, 20 marcos imperiales equivalían a una libra esterlina. En 1922 pasaron a ser 35.000, y entonces, solo entonces, llegó la hiperinflación. En 1923 una libra eran 16 billones de marcos. Estados Unidos intervino y el Plan Davis estabilizó la economía alemana, permitiendo que Alemania recibiera préstamos de Estados Unidos. Estados Unidos prestó dinero a Alemania, que pagó sus indemnizaciones a Gran Bretaña y Francia, quienes utilizaron ese dinero para pagar sus deudas con Estados Unidos. Esta no fue la única temeridad financiera que en una época en la que la economía global no tenía agencias de supervisión, como el Banco Mundial o el FMI, sembraba las semillas del desastre. Pero fue una de ellas. En 1929, los bancos estadounidenses habían prestado a Alemania 8.000 millones y medio de dólares, una cifra equivalente hoy en día a 100.000 millones de dólares. En 1929, la bolsa se desplomó, eliminando 10.000 millones del valor del mercado, más que el coste total de la guerra para Estados Unidos y más que el coste total de sus préstamos a Alemania. Así, Wall Street se hundió en la década de 1920.
seguida de lo que el poeta W.H. Auden llamó una década rastrera y deshonesta. Una década marcada por la Gran Depresión, por una mala época para las clases medias y obreras de todo el mundo, incluyendo a las de Alemania, que reaccionaron en las urnas. Un nuevo partido populista de derechas, que antes había obtenido un 2,5% de los votos, pasó a obtener un 18,3% en 1930. De repente, el nacionalsocialismo era una fuerza política seria, y Adolf Hitler se convirtió en una figura de la escena nacional. La época posterior a la Primera Guerra Mundial en las naciones derrotadas y la depresión en todos los países constituyeron una especie de vacío de certezas. Y los dictadores, con su oratoria, sus soluciones tajantes, su fuerza y su vestimenta teatral, se alzaron para llenar ese vacío. Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Salazar en Portugal, Franco en España, Stalin en la Rusia soviética. Mussolini se hizo con el poder de Italia en 1922. Al igual que otros dictadores, aprovechó el resentimiento de la guerra que acabó en 1918. 600.000 italianos habían muerto luchando por los aliados, pero a Italia se la excluyó por completo del proceso de paz y recibió una indemnización escasa por su apoyo hacia la causa aliada. Un hombre fuerte que prometió llevar a Italia a la cima y convertir al Mediterráneo en el Mare Nostrum, nuestro mar, y ganar un imperio que, aunque no sería un nuevo imperio romano, seguiría su tradición. Italia empezaría entrando en Libia y después, en 1935, en Abisinia, la actual Etiopía, una nación empobrecida cuyo líder se hacía llamar emperador. Cuando el emperador Haile Selassie hizo una petición de ayuda solemne e infructuosa a la Liga de las Naciones, expuso elocuentemente la impotencia de la Liga. En una escena sin precedentes, Haile Selassie permanece en un silencio solemne mientras espera a que cese el alboroto de los periodistas italianos. Aunque Mussolini se presentó como un líder fuerte que soñaba con tener un imperio, Italia no era para nada una potencia de primer nivel. El tiempo revelaría los defectos de su ambición. El fantasma que hizo que los hombres influyentes y adinerados apoyaran a Mussolini fue el mismo que permitió el ascenso al poder de Salazar en Portugal en 1932 y el de Franco en España en 1936, el miedo al comunismo internacional. También fue vital para el apoyo que recibió Adolf Hitler en Alemania. A principios de los años 20, nadie discutía el poder de los bolcheviques. El Estado comunista, que recibiría el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, parecía demostrar los peores temores de los regímenes del mundo: que el pueblo era capaz de alzarse, tomar el poder, tomar los sistemas de producción y darle la vuelta al ideal de la propiedad. El auge de los dictadores de derechas fue, como suele ser, el auge de unas fuerzas que apelaban a los valores conservadores, al patriotismo y al nacionalismo, desviando el resentimiento de los enemigos internos, los jefes o los aristócratas, hacia el exterior, a aquellos que amenazaban a algo llamado nuestra forma de vida. Puede que la dictadura de izquierdas de la Unión Soviética fuera filosóficamente lo contrario del nazismo, pero ambos regímenes compartían unos atributos importantes. Ambos eran absolutistas, inflexibles, confiados, uno basado en las clases y el otro en la raza. Ambos eran totalitarios, con la intención de extender el alcance del gobierno a la totalidad de la sociedad. Educación, asistencia, sanidad, industria, agricultura, transporte, economía, cultura. En su mejor momento, Hitler y Stalin fueron los dos hombres más poderosos del siglo XX. Pero fue Hitler el que marcó un rumbo que cambiaría a Europa y al mundo.
Antes de seguir el ascenso de Hitler hasta el momento en el que la guerra, según él, era inevitable, debemos fijarnos en el otro lado del mundo, donde ya hay un imperio en guerra, uno igualmente comprometido por creencias racistas. Un imperio cuya ambición no hará una causa común con Adolf Hitler, pero que atacará a un enemigo común, provocando una guerra en todos los continentes. Las tropas japonesas están avanzando firmemente hacia Manchuria, ocupando pueblos y aldeas. Para Japón, la solución a su falta de espacio y a su más importante falta de suministros tenía que ser la adquisición de territorios de una forma u otra. El imperio había empezado a expandirse en el siglo XIX. Okinawa, Taiwán, por aquel entonces llamado Formosa, y Corea habían sido ocupadas, y en 1931 las fuerzas japonesas que estaban en China habían invadido la provincia de Manchuria. Me alisté en el ejército con la intención de unirme a los refuerzos de guerra y para trabajar, para ayudar a que el poder de Japón pudiera extenderse hasta Manchuria, hasta el continente. En mi pueblo todo el mundo lloraba, diciendo lo desafortunado que era, pero yo no creía que lo fuera. Yo estaba contento y pensaba, a partir de mañana podré servir a mi país. Cuando la Liga de las Naciones admitió un informe que condenaba la invasión japonesa, los japoneses se rebelaron. Japón cree que es imposible aceptar el informe que ha admitido la Asamblea. Japón abandonó la Liga y en 1937 iría más lejos, con una invasión total de China. Este conflicto, junto con la posterior ampliación de los actos militares de Japón en el este de Asia y su ataque en Pearl Harbor, se convertiría en una parte de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de estos años de expansionismo imperialista, la única constante en el liderazgo japonés fue el emperador Hirohito, que había ascendido al trono en 1926, cuando, según la tradición, debía elegirse un nombre para el periodo en el que reinaría. Recibiría el nombre de Showa, el periodo de la paz ilustre. Desde que terminó la guerra, el papel de Hirohito ha sido sometido a polémicas y discusiones. ¿Fue un títere reverenciado, más preocupado por su interés por la biología marina? ¿O una voz influyente en la toma de decisiones, similar a Stalin en la Unión Soviética, a Roosevelt en Estados Unidos, a Churchill en Reino Unido o a Hitler en el Tercer Reich? Para seguir el destino de su imperio, debemos ver el auge de Adolf Hitler. Ahí encontraremos la chispa que arrancó la Guerra Mundial. En 1919, Hitler, que había servido con valentía en la Primera Guerra, fue ascendido a Bildungsoffizier, dio discursos sobre asuntos políticos y sociales y, como dice el historiador Ian Kershaw, descubrió que algo se le daba bien: sabía hablar. Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, donde se alistó en la Sturmabteilung, la sección de asalto, las SA o los camisas pardas, el cuerpo de defensa de las calles del partido. En 1920 se había formado la base del partido nazi y se defendía a partes iguales contra el bolchevismo y contra la idea de que Alemania había perdido la guerra. Para Hitler, miembro del ejército supuestamente invicto, habían perdido la Primera Guerra Mundial porque el soldado alemán había recibido una puñalada trapera. En otras palabras, le habían traicionado desde dentro. Era un mito, pero empezó a ganar adeptos. El 25 de enero de 1923, en el primer día del partido nazi en Múnich, Hitler dijo en un discurso que hay que deshacerse de los traidores a la patria alemana. Refiriéndose a los que firmaron el armisticio, gritó: que caigan los culpables del crimen de noviembre. Dijo que el tratado de paz era una imposición, y en un discurso tras otro lo llamó Schambertag, el tratado vergonzoso.
En 1923, Hitler fue detenido como el organizador de un golpe de Estado que fracasó por una gran falta de apoyo, el putsch de la cervecería. Pero los hombres turbios se encajan en los tiempos turbulentos. Y en las elecciones presidenciales de marzo de 1932, Hitler perdería contra Hindenburg por última vuelta con un 37% de los votos. Hindenburg reconoció el gran apoyo popular que tenía Hitler y le nombró canciller el 30 de enero de 1933. Un mes después de que Hitler asumiera el cargo, el Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, fue quemado. ¿Pero quién le prendió fuego? Un joven comunista holandés llamado Marinus van der Lubbe fue detenido, juzgado, condenado y ejecutado sin miramientos. Desde entonces, se sospechó que Hitler había organizado un complot para asustar al pueblo ante la amenaza de una revolución comunista. El clima que generó le permitió detener y encarcelar a sus rivales y suspender la democracia parlamentaria. Durante ese año creó metódicamente un Estado unipartidista en el que gobernaba por decreto. En noviembre sometió sus reformas a un referéndum. Y el 92% de los votantes las aprobaron. Muchos de los que no estaban de acuerdo se mudaron al Sarre, el único lugar de Alemania que, según el Tratado de Paz, seguía bajo una ocupación extranjera. En un segundo referéndum en noviembre de 1934, tras la muerte de Hindenburg, preguntaron al pueblo alemán si aceptaba que Hitler combinara los papeles de presidente y canciller, convirtiéndose en el Führer. El 89,93% lo aceptó. Él era su Führer, el líder indiscutido e indiscutible de un Estado unipartidista, y que no había actuado de forma anticonstitucional. Lo que ocurriría a continuación es una lección de propaganda, política del miedo y sentimiento nacional. Los paraguas evitaron la nieve. Nada podría enfriar el ardor del frente alemán. El 13 de enero de 1935 tuvo lugar un plebiscito para decidir el futuro de la región del Sarre, ocupada por Francia. La región había sido ocupada y administrada por los franceses según el Tratado de Versalles. Pero después de 15 años, y como se había planeado desde el principio, se pidió al pueblo que votara sobre su situación territorial. Hitler ordenó a su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que organizara una campaña intensa para promover las virtudes de la unión con el Reich. La Iglesia Católica local le apoyó en esta tarea. Se presentó el 98% del electorado. Un 0,40% quiso unirse a la República Francesa. Menos del 9% apoyó mantener su status quo. El 90,8% votó a favor de incorporarse por completo a la dictadura unipartidista de la Alemania nazi. Subestimar la ambición y la habilidad política de Adolf Hitler era una insensatez. Fue un error que cometió Winston Churchill. En la Casa de los Comunes, Churchill se refería a él una y otra vez como el Cabo Hitler. En Grandes Contemporáneos, su libro de ensayos de 1935, Churchill caracterizó al líder alemán como el ex-cabo. Churchill, hijo de un lord y descendiente del duque de Marlborough, un aristócrata, apenas podía ocultar su asombro por el hecho de que un suboficial, con unos comienzos tan humildes, pudiera ascender a lo más alto. En muchos sentidos, Churchill era una reliquia de la época victoriana. En la conferencia del Cairo de 1943, Lord Moran, su doctor personal, notó la diferencia de actitudes entre los líderes británico y estadounidense hacia Chiang Kai-shek. Observó que para el presidente Roosevelt, China tiene a 400 millones de personas que serán importantes en el mundo de mañana.
pero Winston, según Moran, solo piensa en el color de sus pieles. Churchill ha sido recordado y reverenciado como un líder de guerra, pero si el destino no le hubiera ayudado, tal vez se le recordaría negativamente. Por encima de todo fue su oposición obstinada a darle un estado de dominio autónomo a la India la que distanció a Churchill de su partido. Churchill dijo: «Es alarmante y a su vez repugnante ver al señor Gandhi paseando medio desnudo por los peldaños de la casa del virrey para negociar en igualdad de condiciones con el representante del rey emperador». Señoras y señores, ¿están siguiendo el problema indio con la atención que exige? La situación va de mal en peor. Una terrible gestión y una debilidad están provocando malestar y disturbios en 300 millones de hombres primitivos cuyo bienestar depende de nosotros. En algunas cosas, la diferencia entre Hitler y Churchill era muy escasa. Pero eran muy distintos. En 1935, respaldado por el apoyo del pueblo alemán en el referéndum sobre su mandato y en el plebiscito del Sarre, Hitler introdujo una serie de estatutos en la ley que representarían la parte más extrema de la filosofía nazi, las leyes de Nuremberg. Según la Oficina de Estadística del Reich, en 1933 los judíos eran un 0,75% de la población alemana. Pero esta cantidad tan diminuta tenía el 17% de los abogados y a un 11% de los médicos del país. Las leyes de Nuremberg que quitaron los derechos a los judíos fueron aprobadas el 15 de septiembre de 1935 y una serie de decretos suplementarios se vieron encallados por la minucia de saber cuántos abuelos judíos hacían falta para que alguien fuera judío. Este surrealismo de la política racial nazi quedó patente por la actitud oficial durante la Kristallnacht, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la que varios grupos recorrieron las ciudades atacando a judíos y a sus establecimientos. Reinhard Heydrich, el jefe del Servicio de Seguridad, telegrafió a las comisarías de la Policía Estatal con unas instrucciones que incluían lo siguiente: las sinagogas deben ser quemadas solo cuando no haya peligro de que el fuego se extienda a otros edificios. Como consecuencia del ataque, el decreto de restitución del paisaje callejero hizo responsables a los judíos de los daños hechos en sus inmuebles, multando a la comunidad judía con 1.000 millones de marcos. La Segunda Guerra Mundial llegó a todos los continentes. Sus estadísticas solo son suposiciones. Más de 50 y puede que 80 millones de muertos. Al menos 5.000 millones de vidas afectadas, más de una quinta parte de la población mundial de la época. Este conflicto es único por varios motivos. Una estadística relevante es que entre 1939 y 1945 murieron más civiles debido a la guerra que hombres uniformados. Fueron víctimas del hambre, de actos enemigos como los bombardeos. Y en pleno siglo XX, no en la Edad Media, no en la época de los bárbaros, sino en el siglo XX, 14 millones de civiles fueron asesinados. Los Einsatzgruppen eran grupos de acción formados por miembros del ejército y de la policía que ejecutaban asesinatos no judiciales en los territorios ocupados. Pero antes de que empezaran el exterminio en el que insistía Hitler, Stalin ya había matado a millones y en Oriente, el ejército imperial japonés se estaba ganando una reputación de la que no se recuperaría nunca. Un año antes de la conferencia de Evian, el 5 de julio de 1937,
los dos rivales por el control de China rubricaron un acuerdo formal de colaboración contra los japoneses. El gobierno nacionalista liderado por Chiang Kai-shek y el Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong. 2 días después, los japoneses iniciaron su invasión a gran escala, que inició lo que todavía se conoce en China como la Guerra de Resistencia contra Japón. Los nacionalistas se vieron obligados a retirarse a la ciudad de Chongqing, en el suroeste de Sichuan, abandonando su capital Nanjing, también conocida como Nankín. Nankín fue ocupada por los japoneses con consecuencias tristemente salvajes. Durante 6 semanas sin intromisión y posiblemente con apoyo oficial, los soldados de todos los rangos fueron por las calles asesinando y violando a placer. El teniente coronel Ryukichi Tanaka, director de los servicios secretos japoneses en Shanghái, dijo de los chinos: «Podemos hacer cualquier cosa con estas criaturas». La historia demostraría en breve que no se puede construir y mantener un imperio con unas creencias como las del teniente coronel Tanaka. Los defensores de los excesos crueles de Japón mencionan su antiguo código del guerrero. Pero Bushido significa espíritu de lucha, no lo que se conoce como la violación de Nankín. Mientras la guerra asolaba China, los estadistas de Europa luchaban, con palabras, compromisos y notas de papel, para mantener la paz. Se le llamó apaciguamiento. Muchos ingleses se solidarizaban por los agravios hacia Alemania, si bien no por sus políticas. Comprendían que el Tratado de Paz había desterrado a millones de alemanes, había quitado territorios históricos a Alemania y le había obligado a hacer unos pagos que en su conjunto no eran justos. Y los ingleses querían creer que sabían lo que era el juego limpio. El punto de partida del apaciguamiento no era hacer un pacto con el diablo, era llegar a un entendimiento con un régimen cuyas exigencias parecían bastante razonables. Una nueva esperanza inspirada por la brillantez y la valentía de un hombre, el primer ministro. Sea cual sea el resultado de su reunión con Hitler, el mundo sabrá que Inglaterra ha hecho todo lo posible para preservar la paz. Pero por supuesto las exigencias de Hitler no eran para nada razonables. Durante toda su vida, en todos sus discursos y escritos, la regla de oro de Adolf Hitler era que Alemania tenía un derecho histórico, un destino de hecho, de ir hacia el este. El Lebensraum, o espacio vital, era algo más que el objetivo basado en la necesidad de ganar territorio. Fue una ambición imperialista de un gran imperio alemán que dominaba la Europa continental y no era ninguna novedad. El programa de septiembre de 1914 presentó la misma visión. El inconveniente de que las tierras del este ya estuviesen pobladas tendría una solución. Al fin y al cabo, su pueblo era infrahumano, Untermensch, y no tendría lugar en el Reich alemán. Tendrían que ser reubicados en la Asia soviética, en Siberia, o tendrían que morir. Los japoneses tenían un plan parecido, y aunque las dos guerras de Oriente y Occidente y los regímenes de Hitler y de Japón parecen tan distintos, los paralelismos que les llevaron a ambos hacia una destrucción violenta son alarmantes. El Lebensraum de Japón consistía en la obtención y ocupación del territorio chino, y allí el plan era conocido como el asentamiento de 1 millón de hogares. Hogares japoneses que se asentarían en China. Los japoneses no habían previsto lo que les ocurriría a los chinos desplazados por su ardid, pero los nazis sí tenían un plan. Había un plan del hambre oficial que calculaba el tiempo necesario para que muriera una población local, para que los alemanes pudieran acudir y asentarse en las tierras conquistadas. Según el plan, se esperaba que 30 millones de personas murieran.
Apaciguar a semejante régimen no iba a dar una paz duradera. Pero la figura trágicamente extravagante del primer ministro Neville Chamberlain, con su paraguas, su sombrero de fieltro y su cuello alto, tenía la fe de un caballero en la palabra de un caballero. A medida que Hitler se saltaba todas las restricciones del Tratado de Paz, armándose, construyendo una fuerza aérea y unos submarinos que estaban prohibidos, al entrar y militarizar Renania, al bravuconear con los alemanes sobre los Sudetes en Checoslovaquia, el primer ministro británico inventó la diplomacia itinerante. En una época en que los viajes no eran nada cómodos, entre mediados y finales de septiembre, voló 3 veces a lo que fueron, a su manera, las primeras cumbres de mandatarios del mundo. Cuando vuelva, espero poder decirles, como dice Hotspur en Enrique IV, que sobre esa espina del peligro se recoge la flor de la seguridad. Finalmente, el 30 de septiembre de 1938 se firmó un acuerdo en Múnich. En el orden del día de Hitler, en su único punto, estaba Checoslovaquia. Chamberlain reaccionó en una transmisión de radio diciendo sobre Checoslovaquia: «Qué horrible, qué irreal, qué increíble es que estemos cavando trincheras y poniéndonos máscaras aquí por culpa de una disputa en un país remoto entre personas que no conocemos de nada». Chamberlain sacrificó a Checoslovaquia, que fue anexionada por Alemania el 21 de octubre. Al creer la promesa de Hitler de que Alemania no tenía más ambiciones territoriales, Chamberlain dijo al pueblo británico la famosa frase: «Creo que tendremos la paz para nuestro tiempo». Sin embargo, la paz para nuestro tiempo duró muy poco. No se podía contener la visión de Hitler de un gran imperio continental que llegara hasta las puertas de Moscú, ni tampoco podían retenerse las ambiciones territoriales del imperio de Japón a medio mundo de distancia. Pronto los imperios del mundo antiguo, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos, serían puestos a prueba, y la búsqueda o la conservación de los imperios llevarían al mundo a la guerra.